Aquí estamos entonces. Habíamos quedado en el capítulo Job contesta el segundo discurso del Paz, capítulo 16 y 17. Ya. En esta sección, verso, capítulo 16, verso del 1 al 5, por favor, hermano Hernán. Vamos a darle lectura. Amén. Dice así del capítulo 16, verso 1 al 5, me dijo. Correcto. Dice, respondió Job y dijo, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Perfecto. ¿Qué es lo que está diciendo Job a sus amigos acá en esta sección, en estos versículos bíblicos? Está Que él criticándolos. haría todo lo contrario que Mm, lo que están haciendo ellos. exactamente. Haría todo lo contrario. Consolaría a Job. Le alentaría con sus palabras. Apaciguaría su dolor. Pero sus amigos hacen todo lo contrario. Y también está reclamando que se pongan en su lugar, ¿ah? Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, dice Job. Acusa a sus amigos de ser consoladores molestos. Soy todos vosotros. Todo eso lo menciona en el capítulo 16. En el capítulo 17, mi aliento se agota, se acortan mis días y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino encarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos. Está aludiendo acá a sus amigos. Son encarnecedores. Los amigos de Job no tienen capacidad de empatizar con él. Muy importante la empatía en los consejeros pastorales, ¿ah? O en cualquier tipo de consejería. La empatía, ponerse en el lugar del otro. Apelan a una falsa experiencia. Ellos están empleando su reflexión acerca de lo que está aconteciendo a Job en lo que han visto sus experiencias. Pero es una experiencia muy parcializada, o han enfatizado algunos aspectos solamente de la experiencia, porque Job también le plantea el otro lado de la moneda con respecto a las experiencias. Porque lo que han visto los amigos de Job es que los malos son castigados en la tierra, le vienen calamidades de pronto. Y el otro lado de la moneda, Job está diciendo, yo he visto a ladrones, a corruptos, a impíos, a personas que no conocen a Dios, prosperar y que le va muy bien y mueren en paz. Apela entonces a una falsa experiencia y describen a un Dios imaginario. El Dios que están defendiendo los amigos de Job no es el Dios bíblico, es un Dios imaginario. Son teólogos entonces, pero malos teólogos, de un Dios que no conocen, porque están tratando de defender a un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Solo repiten frases hechas. Si él estuviera en su lugar, animaría al desafortunado a soportar la prueba. Job luego describe a Dios con varias metáforas. Para Job, Dios es como una bestia feroz que lo despedaza. Así se siente Job, como una presa en manos de Dios. Ve a Dios como un traidor que le entrega en manos de los malvados, de sus enemigos. Considera a Dios como si fuese un luchador que lo está atormentando. Lo ve como un arquero que ha lanzado sus flechas contra él, o como una persona que tiene una esgrima, una espada. El Señor es como uno que hace crujir sus dientes contra él. Pareciera que tuviese rabia contra Job. Así lo ve él. No está viendo nada más, no ve lo que hay en la corte celestial eh, de esta calamidad que está provocando Satanás, y lo ha permitido Dios para demostrar a Satanás que hay personas que le sirven no por interés. Le ha puesto como blanco de los arqueros y como el muro de una ciudad al cual los guerreros abren brecha tras brecha. Se refiere al ataque despiadado de sus encarnecedores.
Sin embargo, Job, en medio del sufrimiento, logra percibir a su defensor celestial. Él sigue confiando en Dios, aunque le ha hecho preguntas que pareciera que fuera un poco pregunta un poco osada, porque se refiere a Dios, ¿por qué él está castigando? En cambio, está tratando bien a los impíos. Pareciera que estuviese acusando, pero hay un debate, hay un diálogo, hay un reclamo. Quiere saber Job por qué le están sucediendo todas estas cosas. Pero sin embargo, sigue confiando en Dios porque está apelando a su abogado, a su defensor. Yo sé que mi redentor vive. Es decir, hay un redentor, Dios mismo se va a encargar de justificarme o de reivindicarme frente a mis amigos, dice Job. En el capítulo 18 viene un segundo discurso, un discurso ahora, capítulo 18 de Bildad. Job recibe lo que merece, dice Bildad. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, en el verso 5, y no resplandecerá la centella de su fuego. Está tratando acá nuevamente a Job como si fuese un impío. Y luego comienza a listar todo lo que le ocurre a los impíos. Esto es el encabezamiento nada más, pero lo trata como un impío. Luego comienza a listar todo lo que le ocurre. La luz se oscurecerá en su tienda, lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él, su cola está escondida en la tierra, de todas partes lo asombrarán temores. Y él lista una multitud de pruebas o de castigos supuestamente hacia los impíos. Y sus miembros devorará el primogénito de la muerte, sobre su día espantarán lo de occidente y pavor caerá sobre los del oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Sigue acusando en su segundo discurso de ser un impío y de una persona que no conoce a Dios. Y Job, en el siguiente capítulo, expresa su confianza en Dios en el capítulo 19. Job protesta enérgicamente contra su amigo y contra Dios. Sus amigos le han herido, le han atormentado, le insultan, no le han ayudado. Luego afirma que Dios lo trata como un enemigo, ha alejado de él a sus parientes, a sus amigos, hasta sus criadas. No obstante, en ese momento la fe de Job llega a su punto culminante, porque habla acerca de el Redentor. En el 25 en adelante, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después desecha hasta mi piel y mi carne de ver a Dios, alguien que lo va a reivindicar. El vocablo Redentor viene del hebreo Goel, que tenía varias responsabilidades. No sé lo que han pasado Pentateuco, me parece mucho que, una hermana, la hermana Alejandra, ha pasado Pentateuco. No sé quién más, nadie más, el Pentateuco. Pero el Goel tenía varias responsabilidades. Aquí voy a anotar el Goel. O también se conoce como el Redentor. Goel en hebreo es Goel, pero es el Redentor. Era un pariente cercano. Ese era un pariente cercano. Tenía varias responsabilidades, entre ellas ca- casarse con, con la viuda del hermano. Ese era uno. Casarse con la viuda del hermano para que tuviese el hermano fallecido descendencia. ¿Qué más? La otra responsabilidad del pariente cercano, librar, librar de la, librar, librar de la esclavitud esto, librar al pariente, a su pariente ¿En qué cercano. capítulo y versículo estamos, hermano Pablo? Capítulo 19, en el verso 25, estamos analizando la palabra yo sé que mi redentor, la palabra Goel, redentor. Ok. Yo sé que mi redentor vive. ¿Y Goel de qué origen es? Hebreo. Ya. Y habla acerca de un redentor, alguien que libera a un esclavo. Mediante el pago de un precio, esa era la ley, librar a un esclavo. Casarse, vengar también. Vengar la sangre del hermano. Esas son responsabilidades del Goel. Casarse con la vida del hermano, librar a su pariente cercano, vengar la sangre del hermano, pagar para liberar a su pariente, él tenía que pagar una deuda, porque el pariente había contraído una deuda, no pudo pagar, por lo tanto vendió
se vendió él mismo como esclavo, vendió todas sus propiedades, pero lo puede recuperar. Y para recuperarlo, alguien tiene que pagar la deuda. Y el que paga la deuda, ese es el Goel, es decir, el Redentor. Y así deja libre a su pariente cercano. En el caso de que el pariente cercano muera, por cualquier circunstancia, donde hay, por supuesto, premeditación, alevosía, es decir, hubo un dolo, una intención de matar, y el pariente cercano tiene la responsabilidad de vengarse. Esas son algunas responsabilidades del Goel. Y el Goel, para cumplir con esa responsabilidad, tiene que tener ciertos requisitos. Uno de ellos es, tiene que ser pariente cercano. Lo segundo, tiene que voluntariamente querer liberar a su hermano. Y lo tercero, tenía que tener el dinero suficiente para poder redimir. Es un símbolo profético de Jesús de Nazaret, quien es el redentor del mundo, porque es nuestro pariente cercano, porque se encarnó, como es Dios, tiene el valor suficiente y estuvo dispuesto voluntariamente a ser el redentor, a redimir el mundo. Aquí ya Job alude a ese redentor. Yo sé que mi redentor vive y lo va a reivindicar delante de sus amigos, porque sus amigos lo están acusando de ser un pecador y merece de su castigo y no está recibiendo el castigo que merecen todos sus pecados. Bien, ¿qué más? En los versos 26 y 27 se insinúa la creencia en la resurrección de los muertos, porque él dice, aunque desecha mi piel, de mis ojos, mi carne verá a Dios, mis ojos verán a Dios. Job, su padecimiento extremo, llegó a la conclusión que no siempre los malos son retribuidos aquí en la tierra. Por tanto, como Dios es justo, tiene que haber un juicio final para todos. Esa es una verdad sumamente profunda en el Antiguo Testamento. Pocas personas llegaron a creer o obtener antecedentes de esta doctrina. Como lección espiritual podemos concluir, dice nuestro libro de texto, que solo en los padecimientos de semejantes características tendremos una revelación de Dios mucho más profunda, así como aconteció con Abraham, por ejemplo. Cómo llegó a una comprensión, una revelación más profunda de Dios y su plan, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Job. Hay que recordar, cuando iniciamos nosotros estos libros, dijimos que el Antiguo Testamento es parcial en cuanto a la revelación. No entrega a Dios a todos los hombres de todos los tiempos una revelación profunda. Lo va dando a conocer a medida que el ser humano está en condiciones de recibir. La revelación completa y todo lo que Dios determinó que los seres humanos conocieran se encuentra en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento, la vida de ultratumba, lo que ocurre después de la muerte, no está desarrollada profundamente. Solo en el Nuevo Testamento. Pero Job pareciera, por lo que señala este texto de Yo sé que mi Redentor vive, cree que hay una resurrección y hay un juicio porque se dio cuenta que no todos los malvados son castigados aquí en la tierra. Esa es la reflexión de Pablo Job, del libro que estamos utilizando. Hay un segundo discurso de Sofar, capítulo 20. Aquí vamos a anotar todo lo que dice Sofar, que estaba en el capítulo 20, y vamos a analizar los versículos, el versículo 5, el versículo 10, versículo 5 el verso 10, el verso 20 también, verso 20, y el verso 29. Esos versículos bíblicos vamos a analizar. Por favor, hermano Hernán, verso 5. Amén. Dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío es un momento. Muy bien. Por un momento. ¿De qué está tratando acá? Y el verso 6 igual también, pues, vamos a leer juntos. Verso Aunque 6. subiere su altivez, aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes. Perfecto. Aquí el que está hablando es Sofar. Él está explicando la razón del padecimiento de Job. Job padece por
estas acciones o por esta característica de Job, ¿de qué le acusa Sofar a Job? Verso 5, verso 6. De Job, incrédulo lo acusó. incrédulo, a ver, ¿en qué versículo específicamente? De malo y de impío. Lo acusa de malo, impío. Eso es. Y no solamente eso, en el verso 6 también Es y soberbia. de Altivez, altivo, sí. altivez. Muy bien. Es altivo el hombre. Así explica Sofar el padecimiento que está pasando Job. Y en el verso 10, hermano Jorge, por favor. Amén. El verso 10 dice, sus hijos solicitarán el favor de los pobres y sus manos devolverán lo que él robó. ¿De qué está acusando a Job ahora? Ladrón. Lo acusa de un ladrón, ¿eh? Robó a otras personas, a los pobres, a estas personas les robó. Perfecto. Verso 20 ahora, hermana Alejandra, por favor. Amén. Dice, por tanto, no tendrá sosiego en su vientre, ni salvará nada de lo que codiciaba. ¿De qué le trata ahora? Era Codicioso. codicioso, Eres es codicioso, insaciable, dice es otra versión. codicioso, es insaciable, es codicioso. Y, hermano Boris, verso 29. Bueno, lo mismo que Vein- arriba. 29 dice, así castiga Dios a la gente malvada. Esta es la herencia que Dios les ha asignado. Ah, muy bien. Habla acerca de malvado. La Reina Valera 1960 lo traduce como impío. Es Ya. la misma idea. Mire, si nosotros predicamos un sermón del libro de Job, capítulo 20, supongamos que predicamos del verso 1 al verso 29, todo el capítulo. Sería trágico, ¿ah? ¿O no? ¿Cómo lo ven ustedes? Si no se explica bien, lo predicamos tal cual como se encuentra, sin dar más explicaciones del contexto, de la teología de la atribución, de la siembra y la cosecha, de que aquí están acusando a Job falsamente. Podríamos llegar a creer que todos los malos, los impíos, los ladrones, los codiciosos, los malvados, los impíos, van a sufrir castigo de parte de Dios aquí en la tierra. Y si hay algún hermano, por ejemplo, que está padeciendo como Job, cualquier tragedia, por ejemplo, falta de trabajo, un accidente de tránsito, la muerte de un familiar, o algún tipo de tragedia, vamos a llegar a la conclusión, que la causa de esa tragedia se debe al pecado, que nos han escrito estos versículos bíblicos. Y podríamos llegar a la conclusión también, sin revisar bien el capítulo, de que esto es lo que Dios ha enseñado y es como Dios trata a los impíos. Habría un grave problema ahí en la predicación, porque esto no es lo que Dios ha enseñado, lo que Dios ha dicho. Esto es lo que Sofar está diciendo. Y después Dios, en los capítulos finales, va a acusar a Sofar de todo lo que han dicho están errado. El único que ha hablado correctamente ha sido Job. Es el problema que tendríamos al predicar esta sección si no se explica bien, ¿eh? Por eso, cuando se predica esta sección de Job, hay que predicar bien y hay que mencionar el contexto, el trasfondo de todo lo que está aconteciendo acá. Esto es el error que comete Job al aplicar la teología de la atribución a, a Job. En el verso 21, ¿qué más dice el verso 21? Job contesta al segundo discurso de Sofar. En el verso 7, Job dice, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en sus riquezas? Aquí está dependiendo Job también de lo que es de su experiencia. Está diciendo, hay impíos que envejecen y crecen en su riqueza, le va bien en la vida. Pasan su día en prosperidad y en paz, descienden al Seol, mueren en paz. En el verso 13. Y luego, verso 34, ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia?
Esa es la acusación de Job, entonces, a sus amigos. Job está diciendo que los impíos, los codiciosos, los pecadores, se enriquecen, envejecen, mueren en paz, sin ningún problema. Nadie le castiga por lo que ha ocurrido. Por eso le estaba diciendo, lo que ustedes están aplicando contra mí, que es la teología de la retribución, o la ley de la siembra y la cosecha, no se puede aplicar, está errada, o es una aplicación errada. Sigamos siguiendo. Hay un tercer discurso de Elifaz, capítulo 22. Pastor Abner, por favor, del verso 4 al verso 9 vamos a leer. Capítulo 21. Capítulo 22, ahora. Del verso 4 al verso 9. ¿Acaso te castiga o viene a juicio contigo a causa de tu piedad? Por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin, porque sacaste prenda a tus hermanos sin causa y despojaste de sus ropas a los desnudos. No diste de beber agua al cansado y detuviste el pan al hambriento. Pero el hombre pudiente estuvo en la tierra y habitó en ella el distinguido. A las viudas enviaste vacías y a los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Perfecto. ¿Cuál es la acusación ahora que le está planteando Elifaz a Job? ¿Cómo lo podríamos explicar o expresar? Lo Esta acusa de acusación. que era una persona malvada, egoísta, que no compartió con las viudas, con los pobres. Lo trata de Perfecto. ladrón porque dice, porque sacaste prenda a tus hermanos. Exactamente, ¿eh? Perfecto. Mire, esto tiene un nombre. Egoísta de beber al cansado. Mire, esto tiene un nombre. Esto tiene que ver con la justicia social. Mira, aunque todavía no hay ley de Moisés, todavía no se dicta, en la época de Job, pero la ley de Moisés va a sancionar, se va a regular y se va a registrar la responsabilidad social que tienen todas las personas con su prójimo. Entre ellas, atender a los vulnerables de la sociedad, los gobernantes, los príncipes, que se le denominan los pastores, las personas adineradas tienen responsabilidades con las personas más vulnerables de la sociedad. Eso lo contempla la ley de Moisés. Pero aquí estamos viendo, como fue antes de la ley de Moisés, suponiendo que fue antes de la ley de Moisés, suponiendo que fue escrito antes de Moisés, porque si fue escrito en la época de Moisés, entonces aquí se está aplicando la ley de Moisés. Sí, por eso es importante ver cuándo se escribió y quién lo escribió también. Pero supongamos que, además que Job es anterior a Moisés, por lo tanto se le está aplicando a Job, acá se le está haciendo una acusación de ser socialmente injusto, porque no se están atendiendo a los más vulnerables de la sociedad. Atender al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al extranjero. Eso es lo que la ley una y otra vez repite, y son las responsabilidades sociales que tienen las personas adineradas o los políticos que gobiernan el país. Esa es la acusación que le plantea. Ha practicado la injusticia social. Algunos han dicho que la justicia social no tiene nada que ver con la Biblia, depende de cómo se exprese, cómo se explique. Hay que ver primero cuál es el fundamento de esa justicia social. Si el fundamento viene de la izquierda, del marxismo, del socialismo, o viene de la Biblia. Aquí lo estamos presentando desde lo que dice la Biblia. Y aquí esta sección lo menciona. Tiene responsabilidades con el pobre, con el hambriento, con el cansado, se refiere al extranjero, a las viudas y a los huérfanos, que son los más vulnerables de la sociedad. No ha respondido o no ha hecho nada con respecto a estas personas que están en necesidad. ¿Qué más dice Elifaz? Que pisaron los hombres perversos, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Le está llamando al arrepentimiento, le dice Elifaz, si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar. Capítulo 23, Job defiende nuevamente, afirma que el mal triunfa, se defiende. El ánimo de Job fluctúa entre la fe y la duda.
entre tener a Dios como adversario y tenerlo como digno de confianza. En algunos episodios confía en Dios como el que conoce su camino, lo va a probar y saldrá como oro, mientras que en otro Dios es omnipotente, que sigue siendo objeto de espanto. Solo el pensar en Él, en Dios, se llena de terror. Pareciera que actúa arbitrariamente, mire lo que insinúa Job. Pareciera que Dios actúa arbitrariamente porque me está castigando cuando no lo merezco. Y además está prosperando y bendiciendo al inicuo y al impío. Así acusa a Job. Pareciera que Dios actúa de manera arbitraria. En el capítulo 24, Job se hace una pregunta que no es desconocida actualmente por nuestra sociedad. ¿Por qué Dios, el juez del universo, no ha señalado tiempo para juzgar a los malvados? Bien, eso es lo que menciona Job, capítulo 23 y 24. En el capítulo 25, hay un tercer discurso de Bildad. Habla brevemente, recalca la majestad de Dios, delante de quien el hombre es como un gusano, es omnipotente, que es imposible que sea puro delante de él. Bueno, tiene razón en ese sentido. Aquí sí Bildad no se equivoca, porque dice que Dios es todopoderoso y el hombre no es puro delante de él. En un sentido, pero porque está acusando de Job de algunos pecados graves. Job responde a Bildad en el capítulo 27-28. Responde con sarcasmo por no ayudarle en el capítulo 27. En este capítulo 27, Job repudia las acusaciones de sus amigos y reafirma su inocencia. Así termina la serie de debates. Comienza con el lamento inicial de Job, sigue con los 3 ciclos de discurso y concluye con el discurso final de Job, en el cual afirma su inocencia y describe el horrible destino de los malvados. En el capítulo 28, en este capítulo, se responde la pregunta: ¿dónde se puede encontrar sabiduría? No se encuentra en las minas más profundas, ni tampoco puede ser comprada con oro, joyas u otras piedras preciosas. Se encuentra solo en Dios y en el temor a Él. Así este capítulo anticipa el tema del discurso de Dios. Solamente en Él se halla la solución del misterio que Job y sus amigos han procurado entender. Quieren resolver un problema. Quieren entender la razón por la cual Job está padeciendo. Job no sabe. Sus amigos intentan explicarlo, pero erróneamente. Tienen una base, una referencia teológica, pero lo aplican mal. Acusan a Job de pecados terribles, por eso es que está padeciendo estas calamidades. Pagán dice lo siguiente: aunque las personas puedan comprender la naturaleza humana, de los conflictos personales, de las angustias humanas, al camino que llega a la sabiduría solo se accede con la ayuda divina. En el capítulo 29 y 31 se mencionan las quejas y apología de Job. Job comienza su discurso final recordando su antigua situación, cuando era respetado por los pobres, por los ricos, los jóvenes, los ancianos. Pensaba que llegaría a tener muchos años. Ahora está la escoria de la sociedad, hace chiste a costa de él. En el capítulo 31, Job presenta su defensa, da a conocer sus cualidades espiritual y piedad. Las acusaciones que le han planteado a él de ser injusto socialmente, él dice: no, no es así, es un error. Me están imputando pecados que no tengo. Porque él dice: yo consideraba a los pobres, yo practicaba la caridad, había en mi ausencia de espíritu vengativo, le di hospitalidad a los extranjeros, soy una persona honrada y justa. Así se defiende Job delante de sus amigos. Por lo tanto, todo lo que le han acusado, todo es falso y es errado. Están tratando, sin embargo, ellos tienen buena intención. Su intención es defender la justicia de Dios, porque Job ha dicho: ¿por qué estoy siendo castigado? Yo soy justo. ¿Y por qué Dios está bendiciendo y prosperando a las personas impías? Y lo que tratan de hacer sus amigos es defender esa justicia de Dios y tratar de hacer que Job reflexione, recapacite, se arrepienta, reconozca su pecado, vuelva a Dios, porque se supone que no lo busca, y Dios lo va a recompensar y lo va a restaurar nuevamente.
tienen por lo menos buenas intenciones, porque saben que el hecho de estar alejado de Dios le ha causado estos graves problemas. Y como si vuelve, Dios lo va a restaurar. El problema es que le están acusando falsamente, ese es el problema. Aparece Eliú en escena, en el capítulo, en este, a ver, capítulo 32. Pero eh, es grave lo que menciona Eliú. Aquí en el verso 2 dice, entonces Eliú, hijo de Baraquiel, Husita, de la familia de Enram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Él va a hablar, pero con ira. Eliú es un joven que confía mucho en sí mismo, asume un rol de árbitro que Job anhelaba. Job quería que alguien mediara entre Dios y él. Y el joven Eliú pareciera que va a asumir esta responsabilidad. El joven señala tanto el error de los amigos de Job como de Job mismo al atribuirle injusticia a Dios. En el capítulo 33 indica que Dios habla a los hombres mediante sueños, de advertencia, a través de padecimiento, a fin de salvarlo y no destruirlo. Si Dios aflige a los que parecen justos, es para hacerle expiar pecado de omisión o faltas inadvertidas, y sobre todo para prevenir faltas más graves y curar la soberbia. Eliú señala que la aflicción a veces tiene un rol disciplinario, no es siempre punitiva, sino a menudo curativa. Cuando el hombre aprende la lección, Dios lo libera. Los anteriores, amigos de Job, los tres amigos anteriores, indican que el castigo que está sufriendo Job es punitivo. Dios lo está retribuyendo conforme a su maldad y conforme a sus obras. Por otra parte, Eliú, por eso que es un poco más original que sus amigos, condena tanto a sus amigos como a Job, trata de defender la justicia de Dios, dice, Job ha cometido un pecado, pero no consciente. Ha cometido un pecado pareciera de omisión o inconscientemente. Por lo tanto, Dios le está haciendo recordar su pecado. Le está expiando sus pecados por medio del padecimiento. Lo está disciplinando. Por lo tanto, el castigo, el juicio es curativo más que punitivo. Eso es lo que concluye Eliú, por eso lo hace original. Pero, pero también acusa a Job de pecado, como lo vamos a ver. En el verso 12, por ejemplo, dice Eliú, he aquí, en esto no has hablado justamente. Le está diciendo Job, no ha hablado con justicia. En el verso 17, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. El, el castigo que está recibiendo Job es, o cumple la finalidad de extirparle de él su soberbia. No es justo y también es un soberbio. En el verso 27, él mira sobre los hombres al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me he aprovechado. Lo está acusando también de que ha pecado, se ha pervertido. Sigue en el capítulo 34 hablando Eliú. ¿Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y va en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos? Aquí Eliú está empleando la misma teología de sus amigos. Solamente dice, en una parte dice que sin embargo que el castigo es punitivo, pero ahora está empleando la misma teología de la retribución, porque dice, Job ha andado en compañía con los que hacen iniquidad y anda con los hombres malos. Luego en el verso 11, es muy claro esta expresión. Hermano Boris, por favor, capítulo 34, estamos en el verso 11. Todo esto está, Ya, profe. el libro que está hablando acá. Sí, 34 verso 11. Correcto. Dice, le da a cada uno lo que merece, le paga conforme a sus hechos. Perfecto. Muy bien. Job está recibiendo entonces conforme a sus obras. Está diciendo que está haciendo, hay un juicio. Juicio según las obras. Eso es lo que está diciendo. Y eso es bíblico, ¿no, hermanos? ¿Qué dicen ustedes?
el cual pagará a cada uno según sea su obra. Mm. Claro que es bíblico. Entonces Elifaz está empleando algo bíblico, algo que después la Biblia va a quedar contemplado, incluso en el Nuevo Testamento. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero está cometiendo un error aquí Eliú. Eliú está aplicando este texto bíblico al tiempo presente, terrenal, temporal. En cambio, en el Nuevo Testamento dice el cual juzgará a cada uno conforme a su obra, lo está aplicando en el juicio final o al tribunal de Cristo. Es decir, después cuando ya estén fuera de este mundo. Aunque en otros textos bíblicos también el apóstol Pablo dice en Corintios, muchos ya están enfermos, muchos están debilitados y muchos también ya han partido. Cuando dice que ya han partido, cuando toma la cena del Señor indignamente, es porque ya Dios se lo llevó a su presencia para no ser juzgado juntamente con el mundo. Bueno, no es todo lo que han dicho, no es que estén errados, sino que en Job eso no se puede aplicar. El juicio según las obras es la misma teología de la retribución. Le están pagando conforme a sus obras. Pero acá no se aplica. Eso es lo que no logra ver Eliú. Eliú entonces también utiliza la teología de la retribución. En el verso 35 al 37, por favor, Pastor Abner. Vamos a... ¿Quién más llegó acá? Hermana Fabiola. Hermana Fabiola, por favor. Estamos en el capítulo 34. ¿Ya? Verso 34 versículos. verso 35 y 37, por favor. Ya. Shh. 35, que Job no habla con sabiduría y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea aprobado ampliamente a causa de su respuesta semejante a la de los hombres inicuos. Y 37, por favor, igual. Porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros y contra Dios multiplica sus palabras. Muy bien. Le acusa de ser una persona insolente, que habla precipitadamente contra Dios, que es pecador, y a su pecado añade rebeldía. Y no es sabio, es un necio de entendimiento. Esas son las acusaciones de Eliú a Job. Y después sigue hablando, en el 35, verso 8. Al hombre como tú dañarás, tu impiedad. Y en el verso 16, el último, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. En el capítulo 36, verso 6, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. En el verso 21 del 36, guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. Esos son eh, los pecados que le atribuye Eliú a su amigo Job. ¿Y qué más? Ahora en el verso siguiente vamos a seguir analizando. Hay un primer discurso de Dios. Ningún hombre es competente para juzgar los tratos con el Todopoderoso. Dios se dirige solo a Job en este capítulo 38. Job quería saber por qué Dios le castiga, cuál es la razón de su padecimiento. Él quiere conversar con Dios y pareciera que quiere ir a juicio con Dios para saber por qué razón le castiga de este modo. Dios se dirige a Job y le hace una serie de preguntas que son preguntas que humillan a cualquier persona. Porque le pregunta a Dios, ¿dónde estuvo Job cuando Dios fundaba la tierra? Ponía límites al mar. ¿Puede Job dar órdenes de que salga la aurora y amanezca el día? ¿Sabe algo acerca de las profundidades abajo de la tierra o del tenebroso reino de la muerte? O sea, el Seol, de dónde viene la luz y las tinieblas. ¿Qué sabe Job referente a los depósitos de nieve y granizos que emplea Dios para llevar a cabo sus propósitos en la tierra? ¿O la producción de lluvia y hielo? ¿Puede Job controlar el movimiento de las estrellas? ¿Mandar las nubes a dar su lluvia o el relámpago a caer en cierto lugar? ¿Es capaz de promover aliento a los leones y cuervos?
saber los secretos de la reproducción de las cabras monteses y las hembras del venado, o a domar el toro salvaje. Hasta los animales se ríen del hombre, sea el avestruz medio estúpido o el caballo de guerra. Se ve el colmo de la humillación del hombre cuando la cría de las aves de rapiña se alimentan de la sangre de los cadáveres, de los hombres que han quedado tendidos en el campo de batalla. Job se da cuenta de su tremenda ignorancia e impotencia. Jehová termina su primer discurso exigiendo a Job que admita que está derrotado. Tú que querías entablarme juicio a mí, al Todopoderoso insistes todavía en responder. Aquí Job queda callado como cualquier persona quedaría mudo ante esta pregunta. Luego hay un segundo discurso de Dios. Manifestaciones del poder divino sobre la fuerza de la creación. ¿Cómo se atreve Job a contender con Dios? ¿Se atreve Job a poner en tela de juicio la justicia de Jehová, que es omnisciente, todopoderoso, a fin de justificarse a sí mismo? En el capítulo 42, Job se arrepiente de haber ni siquiera pedirle respuesta a Dios o llevarlo a juicio. Aquí dice, verso 7, aconteció que después que habló Jehová estas palabras, Job, Jehová dijo a Elifaz, de manita, mi ira se encendió contra ti, todos tus compañeros, porque yo había hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Job contendía con Dios en tres cosas. ¿Por qué el Señor le permitió nacer sabiendo que sería víctima de terrible aflicción en el futuro? ¿Por qué Dios era injusto haciéndole a Job el blanco de sus flechas? ¿Por qué su aflicción le hizo aparecer culpable de pecado a los ojos de otros, aunque en realidad era inocente? Finalmente Job se lamenta por haber hablado precipitadamente acerca de cosas demasiado maravillosas para su propia comprensión. El problema de Job fue el de tratar de interrogar a Dios y preguntarle la razón por la cual está padeciendo. Job es vindicado en el capítulo 42, versos 7 al 9. Dios vindica a Job, censura a sus tres amigos, puesto que caricaturizaron a Dios como un ser austero, que emplea la aflicción solo para castigar al malhechor, no deja lugar para que Dios lo use con propósitos positivos, como enseñó Eliú. Ellos han inventado acusaciones de mal contra Job para sostener su falso punto de vista de la relación entre el dolor humano y la justicia divina. Cuando Jehová dice que Job había hablado lo recto, es probable que se refiera a su protesta de inocencia, especialmente a las últimas palabras del arrepentimiento de Job. Job ahora ofrecerá sacrificio por sus amigos. Dios es el ganador de la lucha, pues ha silenciado a los amigos de Job, ha silenciado a Satanás, ha silenciado a los amigos de Job, a Satanás y también a Job. Todos guardaron silencio frente a esta lucha que ha tenido Job contra Dios. Finalmente restaurado, recibe el doble de todo lo que se le había sido quitado. Muy bien, hemos finalizado esta parte del libro de Job. Algunas reflexiones, mis hermanos, algunas opiniones, algunas lecciones morales, espirituales que podemos extraer al estudiar toda esta obra, todos los capítulos, rápidamente de Job. Bueno, habiendo aprendido tantas cosas que le dijeron sus amigos a Job, yo creo que la conclusión más rápida que puedo hacer es que uno no puede juzgar a una persona por lo que está viviendo, por lo que está pasando, simplemente teniendo algún tipo de moralidad por dentro o teniendo algún tipo de regla, podríamos decir. Eh, Cada persona tendrá el por qué está pasando por alguna situación y no somos quienes para poder decir el por qué lo está pasando. Así que yo creo que cuando tengamos que algún día quizás restaurar a alguien o ayudar a alguien, no podemos ir de esa manera juzgando a las personas por su actuar. Simplemente es Dios, es soberano y Él hace como quiere las cosas. Exactamente. Muy bien. Nos enseña mucho la consejería pastoral. Y aprendemos de la consolación, de cómo se debe consolar. Muy bien. ¿Qué más, mis hermanos? ¿Qué más han aprendido de este libro?
Realmente, Bueno, una de las cosas que se me queda, bueno, resumiendo toda la historia de Job, es que ningún sufrimiento de ningún hijo de Dios, servo de Dios, es en vano. Porque vemos, ¿no es cierto?, como Dios, o sea, cómo Job sufrió todo lo que sufrió sin haberlo merecido. Correcto. Y vemos que también en el final del libro de Job, Dios le restaura todo lo que tenía Job, incluso al doble de lo que tenía. Entonces vemos que al final de todo, ningún sufrimiento cuando es en el Señor. Ojo, cuando es en el Señor no es en vano. Dios siempre reivindica a su siervo y lo restaura, los levanta y los premia también. Les da el consuelo que ellos necesiten. ¿Ya? Entonces eso es lo que es lo que veo yo en este libro de Job. Eso es lo que, en resumen, eso es lo que yo veo en Perfecto, el hermano libro de Boris. Job, que no, Muy bien, ningún sufrimiento es en vano, Dios siempre da la retribución. muy bien. Muchas gracias, hermano Boris. ¿Quién más, mis hermanos? Hermano, Sí, hermano yo Aguilar. pensaba, una de las cosas que yo aprendí, eh, que no todo lo que nos pasa va a tener una explicación, porque Exactamente. a través de todo Dios siempre va a tener un propósito y es eso lo que va a primar en todo el propósito que Dios tiene con nosotros. No todos Eso. los padecimientos o el sufrimiento, tribulación, tiene una explicación. Porque Job quería una explicación y no lo recibió, ¿ah? Él quería solucionar esa inquietud, ese problema que lo aquejaba, no sabía por qué estaba pasando esto, pero Dios no le explicó, no le dijo que había una causa, tampoco le dijo que Satanás era el que le había causado todo esto dolor, no le dijo nada de eso. Solamente se manifiesta como el Todopoderoso, como el Eterno, como el Omnisciente, el Omnipotente, que está en todas partes, pero jamás le explica que en realidad estaba con Satanás tраtándole de demostrar de que hay personas que le sirven sin interés, incondicionalmente. No tuvo respuesta tampoco Job. Lo único que hizo fue dejar callado a Job para que no siguiera preguntando, ni tampoco siguiera reclamando, o insinuar incluso de estar delante de Dios como si tuviesen un tipo de juicio. Eso es verdad, no podemos ser más sabios que Dios. Dios no le explicó la razón, tampoco nosotros lo vamos a hacer entonces cuando nos veamos enfrentados a un tipo de situación semejante con otras personas. Ni tampoco ser apresurado para encontrar el pecado, las causas del padecimiento de la gente. ¿Qué más, mis hermanos? La última para pasar a la Hermano, introducción. ¿Sí, hermana Alejandra? en mi caso puedo reflexionar que Dios tiene el control de todo, a pesar de que ante nuestros ojos pareciera que todo se está derrumbando, digamos, pero Dios no nos da más carga de la cual nosotros no podamos llevar. Exacto. Entonces estos procesos nos sirven de crecimiento. Lo que pasó Job fue de crecimiento, lo que nosotros podamos pasar. Los procesos difíciles, Dios lo hace para que nosotros seamos el día de mañana mejores personas, para pulir nuestro carácter, etcétera. Pero Dios tiene el control de todo. Eso es lo que yo puedo reflexionar. Sí, sí, sí. Claro que sí, pues. Porque el diablo no Ma- hace nada sin la autorización y la soberanía de Dios. Dios le pone límites. Muy bien, y además el Nuevo Testamento dice eso. No, Dios no nos va a sobrecargar con Hermano pruebas. Paulo, ¿me Sí, hermano permite Jorge, una, porfa? por Para que no favor, me quede con la adelante. idea. Sí, yo estaba anotando acá porque yo me quiero quedar eh, con la importancia de lo que es tener una relación estrecha con Dios. Creo que Job nos demuestra del principio del libro cómo él mantenía una comunión con Dios y cómo a pesar de todas las vicisitudes que tuvo que pasar, las pruebas, las luchas, él sigue manteniendo una relación con Dios, ya sea que dialogue, que no esté de acuerdo, pero me encanta esa amistad que él llegó a tener con Dios, que se mantuvo siempre, y creo que eso para nosotros es un tremendo ejemplo a seguir, ya que hoy en día muchas veces la gente sirve a Dios solamente por conveniencia, cuando todo está bien, pero difícil es encontrar gente que sirva a Dios aún en la dificultad. Y solamente eso se puede hacer cuando aprendemos a conocer a Dios y tenemos una cercanía con Él. Muy bien. Sí, la fe, la perseverancia en la fe, incondicionalmente.
la confianza absoluta en Dios, ¿no? Porque él perdió el ganado, perdieron después a los pastores, las ovejas, perdió luego los camellos, perdió a sus hijos, perdió la salud, y después, no sé si habrán seguido siendo amigos o no, pero por un momento parece que perdió hasta a sus amigos. Y a su esposa, la esposa perdió, no sé, la compañía de su esposa porque le dijo, maldice a Dios y luego muérete. Pareciera que hubiese quedado abandonado este hombre. Pero a pesar de eso, aunque él dice, aunque él me mate, en él yo voy a seguir esperando. Esa frase, esa parte es de una fe insuperable, desbordante, de una fe digna de imitar en los hijos de Dios. No me gustaría pasar por una prueba semejante o ser como Job en ese sentido, porque realmente es una prueba, pero terrible lo que él vivió. Familia, hijos, Señor. Pero este hombre es un hombre de fe. Por eso es que está dentro de los héroes de la fe, junto con Abraham, que estuvo dispuesto a matar a su hijo. Y pensar que tantas veces cantamos esa alabanza que queríamos ser como Job. No. Con imaginármelo ya me comienza a, a perturbar. Son imágenes incluso perturbadoras, dicen algunos. Bien, mis hermanos, hemos concluido Job entonces. Ahora yo creo que alcanzamos a ver unos 5 minutos, vamos a ver, de Salmos. ¿No quiere salir? Ahí sí. Bueno, ustedes ya vieron, leyeron sus libros, que respondieron a las preguntas también para introducirnos a Salmos. Pero igual, lo vamos a ver brevemente. Aquí está. Salmos. El Salterio se encuentra en el centro del Antiguo Testamento. Contiene el corazón de la revelación. En ocasiones se le denomina el corazón de la Biblia. Muchos de los salmos son obra de israelitas de diversas épocas, que vivían con profundidad una vida en intimidad del Señor. Los salmos fueron retocados y adaptados para usarse en el culto del tabernáculo, luego para ser usados en el templo. Los salmos son himnario y libro de oración tanto para el israelita antiguo como para el cristiano moderno. Se llama el libro devocional por excelencia. Por eso en nuestros devocionales podemos emplear los salmos. Bueno, otros emplean, yo empleo el Nuevo Testamento, otros los salmos. Y es el libro de oración, ¿eh? Podemos utilizar los salmos para orar. Cuando ya no tenemos palabras para orar, podemos asesorarnos y ayudarnos por los salmos para que nos ayuden a buscar palabras para comunicarnos y conversar con Dios. Con respecto a la paternidad literaria de estos salmos, varios salmos tienen indicaciones de índole histórica, musical o literaria. Varios de estos salmos se atribuyen a David, a Salomón y a Moisés. A David se le atribuyen 73 salmos. Otros autores que se nombran son Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Emán, Etán, Moisés. Los hijos de Coré y Asaf se refieren a familias de levitas cantores. Y Emán y Etán eran israelitas o miembros de una familia pre-israelita, anterior a la existencia de los israelitas. Muy antiguo entonces. Los 49 salmos restantes se llaman salmos huérfanos. ¿Por qué se le llaman salmos huérfanos, mis hermanos? ¿No tienen autor definido? Eso es, muy bien, leyó el libro, excelente, muy bien. Por eso se le llaman salmos huérfanos, porque son anónimos. Algunos de ellos pudieron haber sido escritos por David, pues en el Nuevo Testamento se le atribuye Salmo 2 y el 95, al segundo rey de Israel. También se conocen los salmos aleluyáticos. Se conoce con este nombre porque empiezan o terminan con la expresión aleluya. Igualmente se encuentran los salmos de peregrinación, porque se entonan cuando los israelitas subían a Jerusalén. Los salmos tienen una doble identidad, dice Samuel Pagán. Le envié un libro de Samuel Pagán para las disertaciones que comienza la próxima semana.
Muy bueno el libro de Samuel Pagán, es muy reducido, pero es excelente. Una buena síntesis de lo que tratan los otros libros de los libros poéticos o sapienciales. Una identidad teológica, dice Samuel Pagán, son palabras de Dios para la gente de fe, pues contiene la revelación divina que les orienta, les desafía, les educa y les redarguye. Por eso es teología, porque orienta a los creyentes lo que están leyendo los salmos. Lo desafía también a buscar más a Dios, a experimentar más a Dios. Mire, voy a emplear una palabra que es típica nuestra, a sentir a Dios. Lo que quiero expresar es que la lectura provoque sentimientos intensos espiritualmente en nosotros, porque se escribió para eso, para provocar sentimientos, emociones intensas, que le denominamos nosotros el estar en la presencia de Dios. Educa también, instruye, por eso hay salmos didácticos que instruyen, redarguye el corazón, la conciencia, le entrega las palabras, le ayuda para nosotros expresar nuestro pecado delante de Dios. Incluso hay un salmo que nos ayuda a confesar nuestros pecados. En fin, hay muchas formas de tipo de salmos. Los salmos son la Torá, pero más que un conjunto de leyes rígidas y regulaciones estáticas, son enseñanzas dinámicas y valores fundamentales que afirman, celebran, transmiten la voluntad de Dios a los que están leyendo estos salmos. Ponen de relieve los temas prioritarios de las doctrinas bíblicas. ¿Cuáles son estas doctrinas bíblicas? Recuerde que anteriormente habíamos visto, cuando recién nos introducimos los libros Salmo y Sapiencial, los libros poéticos, que no contenían teología, pero eran teologías algunas, por ejemplo, la del pacto, la de la ley, la de la nación, entre otros. Pero eminentemente tiene doctrinas, tiene teología, por ejemplo, la salvación, la justicia, la santidad de Dios, la paz, la esperanza, la maldad, la gratitud. Son materiales indispensables para la teología, para la liturgia también. Los hermanos que tienen habilidades musicales, no tanto los que escriben porque ya los salmos están escritos, pero los que componen melodías, los que componen música, aquí en los salmos pueden encontrar una riqueza de contenido para darle melodía y luego cantarlo en las iglesias. Y también el pensamiento religioso. Por esa razón nos dice Samuel Pagán, el sintetizar en un libro, el libro de los salmos, además de ser una tarea compleja y ardua, corre el peligro de reducir su importancia y acortar sus implicaciones y sus valores. Pero también son literarios, son literatura poética. Las expresiones litúrgicas, las enseñanzas espirituales, las articulaciones metafóricas, lo puede encontrar aquí el crítico literario, los escritores de poesía o cualquier tipo de escritores, pueden encontrar una mina de riqueza en la Biblia, como ocurrió con Gabriela Mistral, por ejemplo, que bebía, abrevaba en las Sagradas Escrituras, principalmente en la poesía y en los salmos. Son poemas de gran sensibilidad ética, que inspiran y desafían a las personas de fe a vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos encontramos en los salmos la ética, es decir, adoptar un estilo de vida conforme a la voluntad de Dios, y al mismo tiempo la estética, porque son obras literarias, son composiciones literarias, que tratan de buscar una belleza, una estructura, una forma de componer esta obra y producir emociones en los seres humanos. Quiere mejorar la conducta del ser humano por medio de la estética. Una obra literaria magistral lo que estamos estudiando, o estamos frente a una obra de una envergadura literaria milenaria, mis hermanos. Estamos estudiando un libro, una obra literaria milenaria, de miles de años antes de Cristo, Moisés, 2000 años, de la época de Abraham, pre-israelita. Impresionante lo que estamos estudiando ahora, que ha persistido a través del tiempo. Son poesías, se manifiestan virtudes estéticas, demuestra su belleza literaria, facilita la memorización por medio del paralelismo, ya hemos visto lo que es el paralelismo, contribuye al proceso de la educación transformadora, apoya la creatividad también, evoca nuevas ideas, ayuda
a la aplicación y vivencia del mensaje. Todo eso es lo que encontramos acá en el estudio de los Salmos, y esos son sus dos identidades, nos recuerda Samuel Pagán, teológicas y literarias, de la belleza y la ética y la estética se encuentran acá, al estudiar Salmos, una obra milenaria, influyente, que ha influenciado toda la civilización occidental. Un libro de historia de la civilización dice que los hebreos es un grupo muy curioso, un grupo muy pequeño, que no ha contribuido nada a la sociedad, con excepción, o a la civilización, con excepción de la religión. Ahí sí que fue extraordinario. Cuando hablamos de religión, estamos hablando acerca de pensamientos y la ética. Ya, cuando hablamos acerca de filosofía, de ética, cuando hablamos de temas religiosos, el aporte a la civilización es enorme, porque está en el corazón, está en el espíritu, es el sustrato de todos los fundamentos de la sociedad y de la civilización. Incomparable la cosmovisión, la religión, la fe y la influencia de la Sagrada Escritura. ¿Ya? Con el monoteísmo, es impresionante toda la influencia que ha tenido estos libros que estamos estudiando. Perfecto. Vamos a concluir entonces con una oración a nuestro Señor. Pastor Amner ya oró al primero, al comienzo. Hermano Jorge, parece que no oró al comienzo, ¿verdad? Hermano Jorge, ¿no dirigen una oración? Si no oró al principio. Amén. Amén, hermano.